Bueno, ahora vamos a resolver un problema de balance de masa sin reacción química. El problema indica lo siguiente. Un zumo de naranja fresco contiene 12% en masa de sólidos y el resto es agua. Se concentra hasta 60% en masa de sólidos en un evaporador de múltiple efecto. Nosotros sabemos que los evaporadores tienen un determinado sistema. Tienen lo que es la alimentación de la solución, se evapora una cierta cantidad de agua y sale ya lo que es la solución más concentrada. Y me está hablando de que a la entrada tiene una concentración de 12% de sólido y el resto, que sería el 88%, sería de agua. Me dice que se va a concentrar en el evaporador hasta el 60%, por lo tanto el resto sería agua, que es el 40%. Para incrementar la cantidad de producto final al zumo concentrado, se le añade zumo fresco hasta que la concentración de sólidos solubles se reduzca al 42%. Me dice que para poder incrementar el flujo de producción de este evaporador se va a adicionar zumo fresco y esta va a llevar hasta una concentración del 42% de sólidos. Por lo tanto, el resto, que sería el 58%, sería agua. Calcular el caudal de agua que debe ser evaporada. Me está pidiendo este caudal. Sabemos que ya hay un solo componente, que es agua. El caudal de zumo fresco que se debe añadir al concentrado, me está pidiendo este flujo C, y el caudal del producto final que se producirá cuando el evaporador se alimente con 10.000 kilogramos hora de zumo. Me está dando la alimentación al evaporador. Bueno, como podemos ver, podemos complementar algunos datos más, como ser por ejemplo una línea de alimentación fresca, que sería esta, pero este zumo fresco, una parte entra a lo que es el evaporador y otra parte se va directamente a la salida de lo que es el evaporador. Necesitamos determinar estos flujos. Las composiciones son conocidas. Como conocemos esta composición y este simplemente es un divisor de flujo, eso significa que las concentraciones de sólidos y agua pues son las mismas en estas tres líneas. Luego entra a un mezclador. Pues bueno, esto es ahora lo que nosotros vamos a introducir a lo que es el simulador HYSYS en la versión 9.0. Ya lo tengo abierto. Lo primero que tenemos que hacer es adicionar los componentes. Fíjense que tenemos acá lo que es el zumo de naranja, pero este compuesto zumo de naranja nosotros dentro de lo que es el simulador no lo tengo. Entonces lo que vamos a hacer es representar este zumo de naranja por un determinado componente dentro de lo que es el simulador. Podríamos nosotros considerar la sacarosa. Vamos a buscarlo por fórmula. Tiene carbono 12, hidrógeno 22, acá ya tengo. Es decir, la parte sólida del zumo lo vamos a representar por una sacarosa. Y también vamos a introducir lo que es el compuesto de agua. Tengo estos dos compuestos. Pues bien, ahora adicionemos un modelo termodinámico. El modelo termodinámico que vamos a utilizar es de Antoine. Uno, porque es para sistemas para bajas presiones y considerando comportamiento de la fase líquida ideal. Entremos al entorno de simulación. Si vemos el análisis de grados de libertad para el sistema, podemos notar que existe solución, porque los grados de libertad en la parte de proceso me salieron 0. El análisis de grados de libertad en el evaporador salió 0. Entonces voy a comenzar haciendo la simulación, que es el evaporador. Esta es la entrada a lo que es el evaporador. Este es el evaporador. Una línea de flujo para lo que es el agua evaporada y esta sería ya para la salida del evaporador. Vamos a definir esta primera línea. Esa primera línea me está hablando que es la línea B y con esta composición y con este flujo. La línea se llama B. Tengo un flujo másico de 10.000 kilogramos hora y nos vamos a lo que es la composición, que sería de
en fracción másica de 12 y 88. Hay que normalizarlo y tengo OK. Bueno, con eso estaría definido todo lo que es la línea B. Vayamos a ver ahora la línea D. No tengo flujo, solamente la composición. Esta línea se llama D. No tengo ningún dato, solamente la composición y me dice que todo es agua. Acá no me afecta si coloco en fracción másica o fracción molar, que es lo mismo. Ahora tengo lo que es la línea E, que tengo la composición pero no tengo flujos. Esta línea se llama E, no tengo ningún flujo, composición, fracción másica y me dice que es del 60% y 40%. Normalizar y tengo esto. OK. Entonces ahora lo que falta es, vamos a colocar las líneas de entrada que es B, D y E y definimos el tipo de balance y pues nos dice que el balance ha sido resuelto. Bueno, vamos a ir colocando los resultados. Démosle botón derecho, coloquemos unas ventanitas emergentes. Fíjense que estas ventanitas emergentes que estoy sacando de cada línea, por defecto me coloca 3 variables, pero ninguna de esas 3 variables me interesa. Entonces le voy a dar doble clic, le doy clic acá y empiezo a remover las variables. Las variables que me interesan, como ustedes habrán visto, son los flujos y las composiciones fracciones mágicas. Pues eso, vayamos. Busquemos lo que es el flujo másico, ya lo tengo. Vayamos ahora a la composición, fracción másica de lo que es la sacarosa y la fracción másica del agua. Tengo 3 variables del flujo y las composiciones. De la misma forma hacemos para las siguientes líneas. Ahí tenemos ya las 3 líneas con las 3 variables que nos interesan, que es el flujo y las composiciones en cada una de ellas. Ya nosotros podemos sacar alguna información. Vemos que acá es de 2000 y acá de 8000. Eso quiere decir que este flujo de acá me va a dar de 8000 y esta me va a dar de 2000 kilogramos. Ahora, si verificamos en lo que es el análisis de grados de libertad, fíjense que el siguiente etapa que tendría que hacer en la simulación o cuando estoy resolviendo a mano, tendría que ser en este mezclador, ya que conociendo ese flujo en E, número de datos conocidos, esto tendría que ser 1, esto se convierte en 4 y esto me queda 0. En el divisor va a seguir el análisis de grados de libertad con el valor de 1. Entonces tengo que colocar el mezclador, una línea por acá para el reflujo y esta sería ya para la salida del producto final. Esta línea es la línea C, yo solamente conozco la composición. Voy a definirlo de otra forma. Fíjense que esta composición de C es la misma que B. Puedo hacer lo siguiente, definir de otra corriente, voy a decir que tome los datos de la línea B
y puedo copiar lo que es temperatura, presión, que no hay composición, correlaciones y flujos, pero este flujo no voy a copiar, por lo tanto voy a destiquear. Ok, si nosotros observamos en la línea C, tenemos esta composición, pero esta composición está en fracciones molares, pues llevémoslo a fracciones básicas y sería el 0,288 que nosotros habíamos tenido. Mayormente esto tiene una utilidad amplia cuando nosotros tenemos varias composiciones y hay que estar metiendo toda una serie de números pequeños. Pero en este caso no es muy significante este proceso porque son apenas dos números que se van a colocar. La línea de salida se llama F y tiene esas composiciones de 42 y 58. No conozco ningún flujo. Esta es la línea F y nos vamos a la composición, fracción másica, y esta tiene de 42 y 58. Ok. Ahora nuevamente colocamos la alimentación, pero la alimentación también es la línea C y como dato de salida tenemos F. Definimos el tipo de balance, pues el problema ha sido resuelto. De igual forma como en los anteriores casos, vamos a sacar unos pequeños reportes de cada una de esas líneas. Pero esas son las variables que no me interesan, entonces vamos a removerlas. Bueno, ahí ya tenemos con las variables que nos corresponden. Bueno, acá me dice que es de 3200 y acá 1200. Esos datos vamos a colocar acá. Esta línea de acá es de 3200 kilogramos hora y esta de acá es de 1200 kilogramos hora. Eso sale del segundo balance en el mezclador. Pues este flujo que se está conociendo nos va a afectar en el análisis de grados de libertad en el divisor, por lo tanto flujos conocidos sería 1, 2, por lo tanto este sería un valor de 2, 2 más 1 sería esto 3 y 3 más 1 sería 4, que esto me daría un 0. Eso significa que va a poder ser resuelto este divisor. Bueno, coloquemos entonces el balance y una pequeña alimentación. Definamos esta línea. Esta línea no tengo el flujo, pero sí tengo la composición y su nombre es A. Lo mismo, ¿no? Puedo dar el nombre que es A, copie de la línea B, ya está destiqueado lo que es el flujo. Ok, nos vamos a composición y colocamos fracción básica. Sí, tendría eso. Veamos el balance, incorporemos lo que es la línea A, como salida tengo la línea B y la línea C y aplicamos el tipo de balance. Ok, ha sido resuelto el problema. Definamos qué variables tengo acá. Estos serían los resultados que tendríamos de esta simulación.